¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia que conoces hoy no es un solo libro, sino una biblioteca entera con más de 1500 años de historia? Y si te dijera que detrás de sus páginas hay un fascinante viaje de guerras, descubrimientos y debates que le dieron forma a uno de los textos más influyentes de la historia de la humanidad? Olvídate de lo que crees saber, porque hoy vamos a desenterrar los secretos del libro más leído, más debatido y quizás el menos comprendido en su origen. Esto es la historia de la Biblia. 1. El nacimiento de la palabra. La tradición oral. Para comprender la Biblia debemos retroceder mucho antes de que existiera una sola palabra escrita. Imaginen un mundo donde la historia no se archivaba en libros, sino en la memoria colectiva de un pueblo. En las vastas tierras del antiguo Oriente Medio, las historias de la creación, las leyes divinas, los linajes de héroes y reyes, todo se transmitía de boca en boca. La tradición oral era el tejido que mantenía unidas a las comunidades. En las fogatas bajo el desierto estrellado, los ancianos repetían los mitos, las epopeyas y las enseñanzas, asegurándose de que cada nueva generación conociera su pasado, su identidad y su pacto con lo divino. Estas no eran solo fábulas, eran la base de su cultura, su moralidad y su fe. El recuerdo era el primer libro. 2. De la oralidad al papiro, los primeros manuscritos. Pero la memoria, por poderosa que sea, es falible. Con el tiempo, la necesidad de preservar estas historias de manera más permanente se hizo evidente. Así comenzó el lento y laborioso proceso de poner la palabra hablada en forma escrita. El Antiguo Testamento. Las primeras partes de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento comenzaron a registrarse. Los escribas hebreos, meticulosos y dedicados, plasmaron estas narrativas en rollos de papiro y pergamino, materiales escasos y valiosos. El idioma predominante era el hebreo antiguo, una lengua vibrante que aún resuena en las sinagogas de hoy, con algunas secciones escritas en arameo. Estos rollos no eran libros encuadernados, sino largas tiras de piel o caña cosidas, que se desenrollaban para leer. La imagen de un profeta escribiendo o de un rey ordenando registrar sus hazañas cobra vida aquí. Un testimonio asombroso de la antigüedad de estos textos llegó a nosotros en el siglo XX con el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto. En 1947, un joven beduino tropezó con unas cuevas en Qumrán y encontró miles de fragmentos. Estos rollos, que datan de antes de la era cristiana, incluían casi todos los libros del Antiguo Testamento, demostrando la increíble fidelidad con la que se habían copiado los textos a lo largo de los siglos. Fue una validación monumental, una ventana al mundo de una comunidad, los esenios, y a la Biblia de hace 2000 años. El Nuevo Testamento, años después, con la llegada de Jesús de Nazaret y el nacimiento del cristianismo, un nuevo conjunto de textos comenzó a tomar forma. Los evangelios, que narran la vida y enseñanzas de Jesús, junto con las cartas de los apóstoles como Pablo, que establecían la doctrina y la organización de las primeras comunidades cristianas, fueron escritos. ¿El idioma? El griego koiné, el griego común de la época, la lengua franca del vasto imperio romano. Esta elección no fue casual. Permitió que el mensaje cristiano se difundiera rápidamente a través de un mundo interconectado. Las cartas de Pablo, por ejemplo, eran documentos vivos, leídos en voz alta en las congregaciones, ofreciendo guía, corrección y esperanza a los primeros creyentes. Estos eran los cimientos sobre los que se construiría una nueva fe. 3. La formación del canon, el gran debate. Aquí es donde la historia de la Biblia se vuelve compleja y fascinante. ¿Quién decidió qué libros pertenecerían a esta biblioteca divina? La Biblia, tal como la conocemos, no apareció completa de la noche a la mañana. Fue el resultado de siglos de deliberación, debate y, sí, también de política. Este proceso se conoce como la formación del canon bíblico. El Antiguo Testamento, el canon hebreo, conocido como el Tanaj,
fue el resultado de un consenso gradual a lo largo de siglos, especialmente después del exilio babilónico. Los rabinos y eruditos judíos discernieron qué textos llevaban la autoridad divina. Es importante señalar que el canon del Antiguo Testamento adoptado por la Iglesia Católica incluye algunos libros, conocidos como deuterocanónicos o apócrifos, que no están en el canon hebreo ni en el protestante. Esta diferencia es un reflejo de las distintas tradiciones que se desarrollaron. El Nuevo Testamento. El proceso para el Nuevo Testamento fue aún más dinámico. En los primeros siglos del cristianismo, había una plétora de escritos que circulaban, evangelios que contaban historias alternativas de Jesús, los evangelios gnósticos, por ejemplo, epístolas de diversos apóstoles y Apocalipsis. ¿Cómo discernir la verdad de la ficción? ¿Qué textos eran realmente inspirados por Dios? Los líderes de la iglesia primitiva enfrentaron un desafío monumental. Querían establecer una colección autoritativa que guiara a los creyentes. Concilios importantes, como el famoso Concilio de Nicea, en el año 325 d.C., aunque más conocido por fijar el credo niceno, fue parte de este proceso más amplio de unificación y definición. Eruditos como Eusebio de Cesarea, el gran historiador de la Iglesia, documentaron cuidadosamente qué libros eran ampliamente aceptados y cuáles eran considerados espurios. Los criterios incluían la autoría apostólica, que fueran escritos por un apóstol o un compañero cercano, la aceptación por la mayoría de las iglesias y la coherencia con la fe que se había transmitido. Fue un proceso de discernimiento colectivo, un gran debate que culminó en el siglo IV con la fijación de los 27 libros que componen nuestro Nuevo Testamento actual. Imaginen la intensidad de esas discusiones, el futuro de una religión pendiendo de la balanza de qué textos serían considerados palabra de Dios. 4. La era de la copia, monjes y el gran esfuerzo. Con el canon establecido, el siguiente gran desafío era preservar y difundir estos textos sagrados. En una era sin imprentas, esta tarea recayó en los hombros de una figura inesperada, el monje medieval. Los monasterios de Europa se convirtieron en los guardianes de la palabra escrita. En los scriptorium, las salas de escritura, los monjes dedicaban sus vidas a copiar manualmente la Biblia. Día tras día, con una disciplina asombrosa, transcribían cada letra, cada palabra, cada párrafo. Era un trabajo arduo, lento y que exigía una concentración inmensa. Un solo error podía alterar el significado de un pasaje, por lo que la precisión era primordial. Estos manuscritos no eran solo copias, muchos eran verdaderas obras de arte, con elaboradas iluminaciones y miniaturas que embellecían las páginas. Eran tesoros, y su preservación fue crucial para que la Biblia sobreviviera a la Edad Media. Un hito gigantesco en esta era fue el trabajo de San Jerónimo. En el siglo IV, con el cristianismo expandiéndose por el Imperio Romano y el latín consolidándose como la lengua de la erudición y la administración, Jerónimo se embarcó en una misión monumental: traducir la Biblia completa al latín. Pasó años en Belén, aprendiendo hebreo de rabinos judíos y griego, para producir una traducción fiel y elegante. Su obra, la Vulgata Latina, se convirtió en la versión estándar de la Biblia para el mundo occidental durante más de 1000 años. Fue la Biblia que leyeron los emperadores, los papas, los caballeros y los campesinos de Europa. Un trabajo de una dedicación inigualable. 5. El salto a la modernidad, la imprenta y el llamado a la acción. La historia de la Biblia dio un giro radical con una de las invenciones más revolucionarias de la humanidad: la imprenta. En el siglo XV, Johannes Gutenberg, en Maguncia, Alemania, desarrolló la imprenta de tipos móviles. ¿Y cuál fue el primer libro que imprimió en masa? La Biblia. La Biblia de Gutenberg no solo fue una maravilla tecnológica, fue un catalizador para un cambio sin precedentes. De repente,
La producción de libros, que antes tomaba años de trabajo monástico, se redujo a meses. La Biblia, que había sido un objeto raro y costoso, accesible solo para la élite y el clero, comenzó a estar al alcance de más personas. Esta accesibilidad sentó las bases para uno de los movimientos más transformadores de la historia europea: la Reforma Protestante. Figuras como Martín Lutero aprovecharon esta nueva tecnología. Lutero tradujo la Biblia del latín y del griego al alemán común, haciendo que la gente pudiera leerla y entenderla en su propio idioma. Y la imprenta permitió que millones de copias de su traducción se distribuyeran por toda Europa, desafiando la autoridad eclesiástica y empoderando al individuo con acceso directo a las Escrituras. Fue un terremoto cultural y religioso que cambió para siempre la faz de Europa y el mundo. Así, desde las historias susurradas, alrededor de una hoguera, pasando por los pergaminos de escribas anónimos, los debates de los concilios, el arduo trabajo de los monjes copistas hasta la Revolución de Gutenberg y las innumerables traducciones de hoy, la Biblia ha recorrido un camino asombroso. Es un testimonio de la perseverancia humana, de la búsqueda de significado y de la profunda influencia de una colección de textos que ha moldeado civilizaciones, inspirado arte, leyes y moralidad, y continúa siendo una fuente de consuelo y desafío para miles de millones en todo el planeta. Hemos viajado a través de miles de años para entender cómo este libro llegó a nuestras manos, cómo se formó y cómo se difundió. Pero la historia de la Biblia no termina aquí. Hay debates fascinantes sobre los libros perdidos, la Septuaginta, las traducciones modernas y su constante impacto en nuestro mundo actual. Si te ha parecido tan cautivador como a mí este épico viaje y quieres que exploremos más a fondo alguno de estos temas, déjame un comentario abajo con tus preguntas e ideas. Y si valoras este tipo de contenido, por favor dale me gusta a este video, compártelo con alguien a quien le interese la historia y, lo más importante, suscríbete a mi canal para no perderte el próximo capítulo de la historia.